que veíamos por allá cómo la gente vivía en el campo, en la Edad Media, allá con el señor feudal, cómo vivía el señor feudal directamente en un castillo, en sus reinos, eh, siendo pues allá el señor feudal el que mandaba más, por decirlo así, sobre toda la pirámide poblacional. Era la persona más importante. Allá la pirámide que se acuerda que hicimos, era la persona más importante, la que estaba en la puntica, el señor feudal. Luego ya abajo de él pues estaban diferentes personas, diferentes sectores, como los artesanos, los sacerdotes, los guerreros que iban a luchar sus batallas, ¿sí? Y eran personas que pues estaban ahí, muy cercanas al señor feudal, o en algunos casos al rey. ¿Se acuerdan que en algunos puntos de la clase, en algunos momentos pudimos ir a la biblioteca a ver los cuenticos de los hermanos Grimm, que ahí se veía directamente cómo era esa vida en el campo, que giraba alrededor de un castillo que era el que dominaba el señor feudal, y que pues ahí veíamos cómo estaba toda la parte también romántica de los bailes, del castillo y demás. Bueno, volviendo otra vez a la pirámide poblacional, donde está el señor feudal, los guerreros, los sacerdotes que están como en la misma línea. Luego están abajo unas personas que se llaman, unas personas que, permítame un momento, unas personas que se llaman los vasallos. Los vasallos están debajo de los guerreros, también están debajo de los sacerdotes, pero estos vasallos eran muy importantes para que existiera pues todo lo que era el reino feudal, ¿cierto? Esos vasallos pues era para ponerle una relación, como decir los campesinos de hoy en día, las personas que trabajan la tierra, las personitas que son muy importantes para nuestra sociedad, porque imagínense, por ejemplo, ante un problema que hay hoy como la pandemia, que nadie sembrara los campos y no hubiera comida o no hubiese comida, ¿qué pasaría con todos nosotros? Entonces, en esa época, a esas personas que sembraban la tierra, que, que la ponían a producir, a cosechar, se les llamaba así, vasallos. Eso pasaba en Europa, ¿no? Mientras tanto, en ese momento, en América, pues era otra cosa muy distinta. Acá habían eran los reinos indígenas, ¿cierto? Las diferentes tribus indígenas que también alcanzamos a ver de una forma más bien corta, pero que pues es también muy importante. Acá habían los indígenas y existían algunas sociedades que ya tenían también su fuerza, como por ejemplo los incas, los mayas, los aztecas, eh, acá en Colombia en particular, nuestros antepasados más directos que fueron los chipchas, los muiscas, ¿sí? Que pertenecen a toda esa cultura que fue nuestra antepasada. Y así existieron muchas tribus en Colombia y en América, mientras tanto. Pero en Europa, pues bueno, estaba toda esta pirámide y llegó un punto en que, a ver, ahí con el micrófono, ¿quién es el que por ahí lo desactiva? Luego con eso, tengan presente, niños, que nosotros estamos mirando quiénes son los que lo activan y generamos ahí el llamado de atención, ¿no? O con esa cuestión. Bueno. Julián, no te preocupes, continúa con la clase que yo aquí estoy escribiendo tanto los comentarios que dejan por el chat como cuando activan, el micrófono. Entonces tú continúa que yo estoy en eso. Muchas gracias, profe Joana. Y continuando, bueno, continuando y retomando la clase. No, pues Valeria me llamó y ya, me llamó y para que me agregue. Hablando, por favor. Veníamos muy bien, pero ¿qué pasa? Acá no es en este momento el espacio para conversar entre ustedes, niños, por favor. Veníamos muy bien, ojo con eso. Bien, entonces siguiendo con el análisis que venía yo haciendo de la Edad Media, que fue el primer tema que vimos, pues hay que analizar luego que ellos pues llega un punto en que las tierras ya dejan de producir alimentos y las personas empiezan a darse cuenta que les escasea el alimento y tienen que salir, tienen que comerciar. Tienen una ruta que es la ruta más larga que hay en el mundo de comercio, que se llama la Ruta de la Seda. Esa ruta aún hoy en día existe, que es una ruta que permite el comercio entre Europa y Asia. Entre lo que es Europa, por ejemplo, por poner un ejemplo, España con China,
o Italia con Mongolia, o Alemania con Japón. Esas son las rutas de la seda que cubre toda Europa hacia el oriente, llegando hacia el Asia, ¿cierto? Esa es la primera ruta que ellos crean durante la Edad Media. Ya luego ellos se dan cuenta que esa ruta es muy larga y muy extensa y que se demora bastante el comercio en llegar. Entre esos, pues, los condimentos, la seda, el alimento que es tan necesario, se demora demasiado tiempo. Entonces ellos empiezan a mirar que es importante también establecer otro tipo de rutas. Y es así como empiezan exploradores a mirar cómo viajan desde España a diferentes lugares que puedan existir. Y viajan primero al África, al centro del África. Y después se les ocurre la maravillosa idea a un personaje que nació en Génova, Italia, y que se llamaba Cristóbal Colón. Cristóbal Colón era un niño que era muy apasionado desde pequeño y él empieza pues todo el tiempo a pensar qué será lo que hay más allá del mar, de cuando no sé si de pronto ustedes han viajado, se ve la línea del mar y entonces él empezó a decir, ¿qué habrá más allá? Desde España veía él eso, ¿no? Y él decía, bueno, ¿qué habrá más allá? Entonces él dice, no, pues pidámosle recursos a los reyes de Europa a ver si de pronto alguno me apoya. Fue al rey de Portugal, fue donde los reyes de Italia, fue donde los reyes de Inglaterra, y ninguno le dio plata porque decían que él estaba loco, que como se iba a hacer al mar, y esa línea que yo les digo limítrofe era el límite, que si usted cruzaba esa línea limítrofe, como la Tierra pensaban ellos era cuadrada, pues usted se podía caer y llegar a los infiernos, ¿no? Entonces ellos todavía tenían como ese marco conceptual y un poco religioso en sus cabezas. Entonces, pues, Cristóbal Colón, ya decepcionado, pues dijo, no, la única posibilidad es irle a decir a los reyes de España, que son como los últimos que me queda por decir. Entonces fue él allá donde los reyes, a donde Isabel la Católica y el rey Fernando, y él les empezó a proponer, venga, reyes, ¿será que existe la posibilidad que me financien un viaje para conseguir nuevas rutas y de pronto conseguir nuevas tierras, para que Europa también pueda comerciar? Entonces, pues, el rey como que no estuvo muy de acuerdo, pero la reina sí pensó, es como una buena idea. Ella no tenía en ese momento recursos, entonces lo que hizo fue vender sus joyas y con ese dinero de sus joyas y pudo patrocinar el viaje de Cristóbal Colón, que viajó durante varios meses en sus barcos, que ya todos conocemos. Bueno, pues yo les hago la mención acá, de que la Niña, la Pinta y la Santa María, ¿no? Ellos viajaron, sufrieron tormentas, durante un tiempo les faltó alimentos, sufrieron de una enfermedad que se llama el escorbuto, que es la falta de una vitamina que se da directamente por las frutas, ¿cierto? Entonces, al no tener esas frutas, ellos empezaron a sufrir de esa enfermedad. También pues les faltaba agua. Recordemos que cuando uno está en el océano, pues el agua es salada. Entonces uno no puede tomar de esa agua porque se muere, ¿cierto? Tiene que tomar desde el agua dulce que nosotros tomamos todos los días, desde el grifo. Entonces se les estaba acabando esa agua. Y empezaron a ver, no, pues complicada la situación. Y se empezaron a revelar. Revelar es un concepto o es una parte que dice que pues usted se le empieza a revolucionar directamente a su jefe y empieza a haber una contienda ahí por el poder. Entonces empezaron a revelársele a Cristóbal Colón y a su hermano, Diego Colón, y pues ellos pues lograron apaciguar los ánimos y les prometieron que si en un mes no llegaban a tierra firme, pues se apartaban del poder y que midieran cómo dirigían los barcos entonces los marinos o las clases bajas ahí dentro de los barcos, ¿cierto? Entonces, pues fue así como ellos, después de un tiempo largo y hasta misterioso, porque por allá se cuenta en la bitácora es como el diario que se lleva en los barcos día a día de lo que va pasando, que incluso un día vieron por ahí, próximo a los días que iban a llegar a tierra firme, una luz en el cielo que se les apareció, y ellos pues jamás supieron que pues esa luz allá se veía
veía cómo subía hacia a la distancia sobre el cielo y bajo el mar. Y pues es una cosa que pues hay que ver el misterio. Pero bueno, no desviándonos del tema, Cristóbal Colón llega directamente a lo que es la isla de San Salvador, ¿cierto? La isla de San Salvador, en donde pues ellos allá encuentran a los primeros indígenas y dan su primer encuentro con el Nuevo Mundo. Eso sí, quedan absolutamente asombrados porque pues ellos en un momento dado pues no entienden quiénes son esas personas. Para ellos son salvajes, no entienden la cultura indígena. El idioma pues obviamente no tiene nada que ver el idioma. Y pues los indígenas se quedan asombrados ante ellos, los españoles que bajan en caballos con sus armaduras. Entonces para ellos eran hombres dioses, ¿sí? En alguna medida. Y pues empiezan a dar esos elementos, como yo les decía alguna vez en clase, los españoles les dan espejos por oro, intercambian oro por espejos o por peinillas o por las baratijas que llevaban en su momento. Y es así como los españoles pues se dan cuenta que pues los indígenas en alguna medida son muy nobles y muy unidos a su parte mitológica. Entonces pues claro, al establecerse los españoles como dioses, pues pueden en alguna medida dominar con mayor facilidad a los indígenas, ¿no? Pues a los primeros indígenas, porque ya después ellos van a confrontar con los indígenas y van a tener serias bajas los españoles. Pero bueno, esto ya lo veremos más adelante. Es así como, bueno, ellos dan ese choque de dos mundos, por eso se llama así un choque de dos mundos, entre dos civilizaciones totalmente distintas. Y los indígenas, pues ellos creían en una gran cantidad de dioses, ¿sí? Ellos eran politeístas, ya que creen en múltiples dioses, no solo creían en un dios. Y pues ellos creían en el dios de la naturaleza, enfocado pues al dios de los ríos, al dios de los árboles, ¿sí? Dioses de las rocas, dioses de la lluvia, dioses del cielo. Y así, eso dependía de cada tribu indígena, ellos tenían sus propios dioses dependiendo de cada tribu, ¿cierto? Acá en Colombia, por ejemplo, los chiches tenían a Mencatacoa, a Chipaque, a Bachuem, a Bochica, toda una serie de dioses a los cuales ellos les rendían pues tributo. Entonces, pero los españoles, imagínense, pues nosotros, pues ellos son cristianos, en donde solo pues existe un dios, o sea, el monoteísmo. Entonces los españoles solo creían en un dios, que es el dios cristiano, y pues ese dios en alguna medida ellos lo impusieron ante los indígenas. A eso se le denomina evangelizar. Evangelizar es pues llevar el don de la palabra, de las buenas noticias que Jesús nos ha dado pues en la Biblia. A este proceso se le llama así, evangelización. Y eso fue lo que comenzaron a hacer con los indígenas. ¿Vale? Voy a mostrarles y a compartirles en este momento una línea de tiempo para que podamos ir viendo cómo avanza precisamente todo este proceso, ¿cierto? Todo este proceso de directamente de evangelización y de culturalización. Entonces ahí podemos ver esa línea de tiempo, cómo, bueno, las civilizaciones americanas vivían acá, precisamente en nuestro continente. Luego, el descubrimiento y conquista, que se da, pues, bueno, la conquista, el descubrimiento se da en 1492, ahí no aparece esa fecha, pero sí aparece el descubrimiento y conquista que se da. Es que no sé nada. Qué pena, no se ve la línea de tiempo. No, No se ve nada. No se apaga. Chicos, No se ve nada. Ahora apagar. Ahí ya. Ya, Ya, sí. ya, profe, ya. Listo, muy bien. Buenas. Profe, lo veo. Listo. Ahí se ve la línea de tiempo. Creo que ya la pueden ver la mayoría, ¿cierto? Entonces, ahí vemos las Sí, ya fechas. se ve.
vemos las fechas entre el año 1200 antes de Cristo hasta 1536, pues en América eran tribus, ¿cierto? Ellos vivían, pues en algunos casos cazando roedores, recolectando frutos, también ellos se alimentaban mucho de lo que se conoce como el maíz. Del maíz hacían la chicha, hacían arepas, hacían diferentes productos que pues hoy en día incluso consumimos, ¿cierto? Entonces, pues ahí vemos que los indígenas durante muchos, muchos años, ellos vivieron solitos acá en América, eh, desconociendo que existía otro mundo. Ellos no sabían que existían nada más. Para ellos solo existía América y no más, ¿cierto? Ya pues cuando llega 1492 llega Cristóbal Colón y empieza un periodo que se llama descubrimiento y conquista, que se da entre 1536 y 1598. Ahí lo podemos ver de colorcito verde perfectamente, ¿cierto? Ese descubrimiento, pues ellos van, los conquistadores, como por ejemplo Gonzalo Jiménez de Quesada, Sebastián de Belalcázar, Hernán Cortés, Pizarro, a diferentes lugares, a diferentes tierras de acá América. Cada uno se va para un lugar distinto de acá de América, a una tierra diferente. Y allá van a hacer todo lo que es el descubrimiento y conquista. Entonces, pues directamente ellos tuvieron ese proceso que duró entre 1536 y 1598. ¿Vale? Me imagino que pues ya más o menos vamos adquiriendo cierta claridad en relación pues a los dos primeros temas, ¿cierto? Que ya pues empezamos a ver y analizar. Ya después, en 1598, ahí aparece de color blanco la colonia, hasta 1810. Ustedes me dirán, profe, bueno, ¿y eso de la colonia qué fue? Bueno, ese fue un periodo histórico en donde se institucionalizó directamente Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Argentina, Uruguay, etc. Ellos se constituyeron como los virreinatos de la colonia española. Mientras que Brasil, por ejemplo, quedó en manos de los portugueses, ¿cierto? En un tratado que ellos hicieron, o sea, ellos dividieron América y dijeron, bueno, los españoles van a quedar con una parte y los portugueses van a quedar con otra parte, porque ya los portugueses, después de que llegó Colón, también se vinieron, obviamente, y los ingleses también llegaron allá a Norteamérica, a Estados Unidos. Por eso es que en Norteamérica hablan inglés y no hablan español. Entonces, pues se repartieron las tierras de América, las grandes potencias, Inglaterra, España, Portugal. Por ahí le dejaron un pedacito también chiquito a Francia, pero bueno, es importante decir que ellos se lo reparten y en nuestro caso particular, pues España toma nuestro país junto con otras provincias que se llamaba el Virreinato de la Nueva Granada. Es decir, Colombia no existía como tal, hacía parte de un virreinato en donde varios lugares estaban unidos. En el virreinato, por ejemplo, en la Nueva Granada estaba Venezuela también, estaba una buena parte de Ecuador, ¿cierto? Panamá, y ese era el virreinato de la Nueva Granada. Y pues en esa época pues, los españoles empezaron a mandar sobre nuestras tierras, sobre los indígenas, y empezaron a producir la tierra, a mirar cómo la explotaban, cómo se llevaban todo el oro. En los grandes buques empezaron a llevarse todo el oro, la comida, todo lo que pudieran ellos llevarse. Y es así como ellos a los indígenas pues no los esclavizan, pero sí existe una forma de esclavización que se llama encomienda. Creo que eso se los coloqué en uno de los talleres. En la encomienda pues era un proceso en donde pues los españoles se dieron cuenta de que estaban muriendo muchos indígenas, pero demasiados indígenas por el trabajo que ellos les ponían, que era un trabajo muy pesado, y además por las enfermedades. Los indígenas desafortunadamente en ese momento no tenían muchas resistencias a lo que eran las enfermedades, entonces eso los empezó a afectar y se murieron. De alrededor de 5 millones de indígenas que habían en América, solo quedaron en el transcurso de 10, 15 años, 1 millón. Entonces imagínense en toda la cantidad de indígenas que murieron por las enfermedades y por el trabajo excesivo que les colocaban los españoles. Los españoles dijeron, no, se nos están muriendo los indígenas y entonces hay que organizarlos en algo que se llama encomienda, donde se le dan ciertos indígenas a un señor de acá de América para que les trabajara.
silenciar? Julián, silenciaron tu micrófono. Profe, ¿qué pasó? No se le escucha nada. Ya, ahora sí se lo escucha bueno. Ya. Sí, señor. Entonces, bueno, venía diciéndoles que los indígenas, bueno, fueron subyugados por los españoles y los españoles se empezaron a dar cuenta que ellos vivían muy estresados por el trabajo tan excesivo que les ponían. Imaginen los indígenas trabajando en minas o en tierra caliente, para ellos era demasiado difícil y se morían. Morían por montones. A lo que les digo, llegó un momento en que solo quedaron alrededor de 1 millón de indígenas, siendo 5 millones en un comienzo, ¿cierto? Es así como pues los españoles llegan y dicen, bueno, pero necesitamos más fuerza de trabajo, más físico. Y es así como empiezan a exportar, desafortunadamente, a los afrodescendientes, a personas que vivían en África, para que fueran ellos sí sus esclavos. Entonces a los afros, a las personas de las negritudes, las ponen a trabajar en minas, en mitas, se llama así, mitas, para poder sacar oro, esmeraldas, todo lo que eran piedras preciosas de la tierra. Y ese era un trabajo muy pesado que solo pues, podían hacerlo personas que tuvieran una buena contextura física. Entonces ahí fue donde empezaron a confluir, o sea, a unirse, a mezclarse. A eso también se les llama sincretismo. Todas estas culturas, la cultura española, la cultura indígena y la cultura que venía procedente del África. Y todo eso se mezcló en uno solo y se fue mezclando. Y pues de ahí se creó algo que se llama mestizaje. Mestizaje es la unión precisamente de todas estas razas que se dieron y de los cuales nosotros somos descendientes. Nosotros tenemos sangre mestiza, de indígenas y blancos, de la mezcla entre indígenas y personas de las negritudes, entre las negritudes y los blancos. O sea, somos un mestizaje, somos todo un abanico, ¿cierto? De posibilidades. Obviamente, pues estas personas que empiezan a nacer en las siguientes generaciones, ¿sí? Después de la llegada de los españoles y de la mezcla con los indígenas y de las negritudes, se empiezan a dar cuenta de que no, que eso no es bueno, que estar subyugados a España pues no es bueno, que es mejor, proceder de otra manera. Y es ahí el tema que vamos a iniciar a ver, que ya se los envié yo en este taller, que les van a enviar sus directores de curso, que va a ser el tema de la independencia y la república, ¿cierto? Como vemos ahí, hasta ahí llega todo el punto de lo que hemos visto hasta el momento en clases, así como el pequeño recorderis y la explicación. Claro, la gente después de la colonia se empezó a cansar. Acá en América dijo, no queremos más que España nos mande, o en Brasil también, que en Portugal Portugal nos gobierne, o Estados Unidos. Estados Unidos tampoco existía. Estados Unidos era una colonia británica de Inglaterra. Estados Unidos llega y dice la gente que es allá colona, esa colona es que vienen las colonias, que colonizan, y empezaron a decir, no, ya estamos cansados de estos españoles, de estos ingleses, y también, y ahí fue cuando nació Estados Unidos después de un tiempo. Entonces es el tema que vamos a ver, cómo las personas que viven acá en América, de todos los países de América, empiezan a mirar cómo se independizan de las potencias, ¿cierto? Bien, espero hayan podido pronto tomar apuntes ahí de esa línea de tiempo para que tengamos las flechas claras. Bueno, entonces, volviendo directamente, y antes que pues se nos vaya finalizando la clase, ya quisiera empezar a hacer y a escuchar directamente con el tiempo que llevamos, hacer las preguntas correspondientes a los temas que pues yo ya les acabé de mencionar, retroalimentar y que podamos tener como ese análisis para avanzar luego en las próximas clases directamente al tema de la independencia y la república. Entonces empiezo a escuchar quién tiene preguntas, comentarios, sugerencias. Ahí por el chat me lo pueden hacer saber. Y pues yo estoy pendiente de ustedes. No sé quién puede o quién quiere hacer alguna sugerencia o comentario o inquietud, o quiere saludarme, o
o quiere hablar acerca de cómo le ha ido en estos días. Vamos. Bueno. Mal. Hola, buenos días. Por ahí escucho a uno de los estudiantes del grado séptimo. A ver. A ver, ¿quién se quiere animar? Hola, profe, muy buenos días. Hola, profe. Hola, buenos días. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo han estado? ¿Bien? Bien, bien, Hola, profe, ya su merced. todos ustedes, se les estima mucho. Tiempo sin escucharlos. Sino Hola, profe. más. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿Ya no voy a ¿cómo volver vas? a tener más problemas o siempre tengo Hola, que profe. tener? Luz, Misa, Lili, allá la señorita Nicole, pues estemos circunstancias, ¿no? Y a ver, de pronto por ahí, ¿quién se anima más a saludar, a comentar, a preguntar? Buenos días. Buenos días, ¿cómo me les ha ido? Bien. ¿Qué se dice, profe? Yo a ver, de por aquí estudié en el barrio. De vacaciones. Ustedes también, igual que ustedes. Hola, profe. Hola, ¿cómo vas? Buenos días, profesor. Biología. ¿Cómo me les ha ido? Buenos días. Profe. ¿Será que puedo poner la línea de tiempo? No, Juan Profe, Diego, yo tengo una pregunta. A ver, esa línea de tiempo es para que la anotemos en el folder, tengamos claras las fechas, entender. Profe, y a la línea de tiempo le tomé una foto. Sí, puedes tomarle una foto y después la... Profe, no se le escucha. apagó el audio. Buena, profe, ¿cómo me lo han tratado en la casa? Ahora sí es... Diciendo la profe cómo me lo han tratado en la casa. Digo si lo quieren saludar. Tyler, no. Igual que lo saluden. Saludos. ¿Cómo van? ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Juicioso? Muy bien. Muy bien. Ay, me alegra Profe. mucho. Buenos días. ¿Quién me habla por ahí? Profe, Nicolás Castro. Nicolás, buenos días. Profe, ¿Tiene yo tengo alguna una pregunta. A ver, Profe, que si la batalla de Boyacá se socializa con la... ¿Qué? Con la independencia. exactamente, la batalla de Boyacá, que ya vamos a empezar a ver ese tema, es como la batalla final que nos da la independencia a nosotros. Se da en 1819, ¿no? El 7 de agosto. Ya con Simón Bolívar y todo lo que era el ejército libertador, ¿cierto? Francisco de Paula Santander, General Maza y otra serie de libertadores. Ellos fueron los que nos dieron la independencia. Sí, señores. Igual eso lo vamos a ir viendo, cosita por cosita, así bien detallado. No sé si alguno tenga más preguntas de los temas que hemos visto, no sé, inquietudes, porque pues yo sé que ante la cuarentena pues difícilmente a veces ustedes me pueden preguntar o comentar. Profe Julián, buenos días, qué pena. Buenos Con la profe días. Daniela. Hola, profe. Chicos, por favor, les solicitamos, todos apaguen sus micrófonos y yo voy dándole la palabra a cada uno para que el profe Julián responda a sus dudas. Pero por favor, pidan la palabra por el chat y no abran todos sus micrófonos porque es imposible escucharnos así. Listo. Entonces, por el chat estoy tratando de escriban nombre y yo por el micrófono le paso la palabra al profe Julián para que responda a sus dudas. Listo, profe, muchas gracias. Sí, pues ya pasamos el momento en que me saludaron, que pues yo les di mi saludito, que muy afectuoso, muy afectivo, para que pues todos estemos allá en la casa, pues en este momento, soportando esas dificultades, ¿cierto? Ya si desean preguntar, pues hay la profe Margie, que es la profe que yo les mencionaba ahorita, que nos está
en este momento acompañando. Ella va a estar muy pendiente del chat y me va a pasar los reportes de los que tengan preguntas, comentarios para yo poderles responder, ¿cierto? No sé, ¿quién más quiere saludarme por ahí o preguntar? Profe Julián, preguntan los chicos que si es posible que puedas o volver a poner línea de tiempo o no sé si es mejor enviárselas por un correo para que ellos la puedan tener en cuenta, ya que no todos alcanzaron a escribir. Bueno, pues les coloco la línea de tiempo. A ver, les coloco un momentico nuevamente para que tengamos todos ahí clara esa información. Bueno, entonces, esta línea de tiempo que está acá, estamos, ahí la voy a presentar. Ahí está la línea de tiempo para que tengamos esa claridad, ¿no? Sobre todo tener la claridad con los temas que ya hemos visto y tenemos que analizar. Y con el tema que vamos a ver. Si se dan cuenta, todos los temas que hemos visto hasta ahora, todos los temas tienen que ver el uno con el otro, con el siguiente, ¿cierto? Van a tener como esa estructura ahí. ¿Sí? Si alguien más quiere comentar, preguntar, tienen inquietudes, por allá ya los he saludado, a varios que he visto que no veía hace mucho tiempo y que pues yo sí, pues los extrañaba bastante porque pues dije, no, pues, ¿qué habrá pasado Profe con Julián, Sergio Andrés Díaz te tiene una pregunta. Sergio, te escuchamos. Profe, una pregunta. ¿Van a dejar tareas o solo era esta clase y no van a dejar tareas? Porque, pues, digo. Sí, bueno, recordemos que pues por la cuestión que en este momento pues, nos afecta a todos, pues no es posible dejar tareas, ¿cierto? Igual pues en el taller que ya se empezó a mandar por parte de nuestros directores de curso, por nuestros compañeros, y ellos envían el taller